¿De dónde surgió el tema para esta conferencia? El nombre de la conferencia es Contracultura. Y surgió precisamente porque creo que la fe cristiana es siempre una contracultura. Pero, ¿qué significa que somos contracultura? Bueno, es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Cómo la mejor apologética es en realidad una encarnación de la verdad cristiana, cuando exhibimos la verdad cristiana a través de nuestras vidas y vivimos esta vida de contraste en el mundo. Es cuando podemos mostrar a los demás qué es lo que Jesús vino a hacer, cuál es su plan de redención. Y ese fue el origen de este tema de contracultura. A veces pensamos, platicaba hace ratito con uno de los invitados, platicaba cómo a veces pensamos que, bueno, ya les digo quién es el invitado, pues está anunciado en el cartel. Yo estoy como guardando el nombre porque creí que no sabían, pero es con Benji Paredes, que estuvo en la conferencia de paternidad, pero también va a compartir hoy con nosotros. Y él es maestro de la materia de apologética ya en el instituto en Semilla Santa Mónica. Y platicábamos de cómo a veces pensamos que esto de la apologética es como muy complicado y regularmente pensamos que se trata de argumentación desde la arena académica. Y bueno, esa arena tiene su lugar y hay gente que se dedica a defender la fe en esos foros. Pero en realidad la apologética es algo mucho más relacional, más que tiene que ver con toda la iglesia. Todos hacemos apologética en el momento en el que alguien nos pregunta por qué razón tenemos esperanza, por qué hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Entonces quiero que lo pensemos así. Eso es apologética, cuando nuestra vida y nuestro testimonio dan razón de la esperanza que tenemos en Cristo. Eso es hacer apologética. Entonces a mí me encantaría poner esta conferencia en manos de Dios. Me encantaría iniciar con una oración. ¿Me acompañas? Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas para meditar en este tema, Señor, que tú nos has llamado a hacer contracultura, Señor. Por favor, danos sabiduría, danos entendimiento y que hoy salgamos edificados, Señor, y con el anhelo de poder dar razón, Señor, a aquel que demande esto, la razón de por qué tenemos esperanza. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, la conferencia que me tocó a mí está titulada como Contracultura, una nueva humanidad. Hoy veremos cómo la visión del Nuevo Testamento, de que los cristianos somos una nueva humanidad, fue completamente un contraste en su propio tiempo. Y lo debería ser también el día de hoy. Timothy Keller escribió, hablando acerca de cómo la iglesia es una fuerza contracultural. Él dijo lo siguiente: en los primeros 3 siglos, los cristianos fueron más perseguidos que cualquier otro grupo religioso, debido a que se negaron a honrar a otros dioses y adorar al emperador. Se les consideraba demasiado exclusivos, demasiado estrechos y una amenaza para el orden social. ¿Te suena familiar esto? Pero Timothy Keller explora aún más esto y hace una pregunta. O sea, si los cristianos eran considerados por no honrar a otros dioses y solo adorar a Jesús y no reconocer al emperador como un dios, eran considerados exclusivos, estrechos y una amenaza para el orden social, ¿por qué los cristianos, si eran vistos de esta forma, ganaban tantos seguidores? Dice él: ¿por qué si los cristianos eran vistos como ofensivos, excluidos de círculos de influencia y negocios y a menudo condenados a muerte, por qué alguien se convertiría en cristiano? ¿Qué había en la fe que hacía que, como dijo uno de los críticos en ese tiempo, que la iglesia estaba llena de puras mujeres, obreros y niños? Y esto bien era una observación cierta, porque sí, la iglesia estaba llena de obreros, de mujeres y de niños, pero la razón es porque la iglesia había traído dignidad a todos estos grupos.
La iglesia había logrado lo que nunca el Imperio Romano y nunca ha logrado el mundo en realidad. Había formado una familia, una nueva familia unida. ¿Por qué alguien se sentiría atraído a una fe en la que a menudo eres perseguido, excluido y visto como alguien indeseable en la sociedad? ¿Qué había? Bueno, una razón que hoy descubriremos es que la iglesia hizo lo que nunca antes había visto el mundo hasta el día de hoy. Era una comunidad de contraste, una contracultura que era ofensiva para muchos, pero también atractiva para muchos. Hay un libro de un historiador llamado Larry Hurtado, te recomiendo mucho su libro. Lamentablemente por el momento creo que solamente está ahorita en inglés, pero oremos que alguien lo traduzca al español. Pero se llama Destructor de los Dioses, el carácter distintivo de los primeros cristianos en el mundo romano. Este historiador es uno de los expertos el día de hoy en esta era de los primeros siglos de la era cristiana. Y él en este libro menciona cómo los cristianos pasaron de ser una minoría a ser la mayoría en poco tiempo. Más o menos por ahí del año 40 después de Cristo había alrededor de 1000 cristianos. Más o menos en el año 100 después de Cristo había alrededor de 10,000 cristianos. Para el año 200 había unos 200,000 cristianos. Y para el año 300 había 6 millones de cristianos. Y en poco tiempo eran la fuerza más grande dentro del imperio. De tal manera que Plinio el Joven, el gobernador romano, decía que los templos paganos estaban abandonados. ¿Cómo sucedió esto? Lo más impresionante es que este triunfo, como se le conoce muchas veces en círculos académicos, el triunfo del cristianismo, no tuvo éxito como a veces se nos menciona, porque Constantino favoreció a los cristianos y entonces el cristianismo se convirtió en la fuerza dominante del imperio. La verdad es que el cristianismo ya era una fuerza dominante mucho antes. De manera que uno de los últimos emperadores que persiguió a los cristianos, Galerio, hizo un edicto de tolerancia. Cambió su circunstancia completamente. Él no favorecía a los cristianos, los había perseguido con todas sus energías. Pero en un momento cambió de postura y se convirtió en un grupo tolerado dentro del imperio. Entonces, para cuando llegó el edicto de Milán, el edicto que fue un edicto de libertad religiosa, fue el edicto de Constantino. Para ese momento, en realidad, el imperio ya en su mayoría eran cristianos. Así que cuando Constantino adoptó el cristianismo, este ya había triunfado, a pesar de todos los esfuerzos que había anteriormente por extirparlo del imperio. Y bueno, a lo mejor algunos podrían mencionar, bueno, el Islam también tuvo un crecimiento muy impactante y muy rápido, similar. Sí, pero podrías decir que su avance casi siempre fue en un principio casi a punta de espada. Y también es cierto que en los siglos posteriores, en muchas ocasiones, es cierto, cuando la fe se unió al Estado, en ocasiones los cristianos impusieron la fe a través de la fuerza, aunque no siempre fue el caso. Pero eso sigue sin quitar el hecho de que en los primeros 3 siglos de la historia cristiana, los cristianos crecieron sin el uso de fuerza y conservando lo que los hacía distintos, aunque esto hiciera que fueran excluidos, aborrecidos, perseguidos. Se mantuvieron firmes. De hecho, hay un pasaje que va a aparecer en la pantalla, Hechos 17, 6 al 7. Si me ayudan con la primera diapositiva, lo tienes allí. Está en la versión NBI. Aquí hay un ejemplo de este contraste. Mira, vamos a observarlo. Dice: pero como no los encontraron, déjame decirte un poquito el contexto. Cuando Pablo llega a Tesalónica, una ciudad en Europa, llega, predica en Tesalónica, pero se hace un alboroto
Y entonces este texto refleja el alboroto que se hizo por la presencia de los cristianos y de Pablo en Tesalónica. Tesalónica era una ciudad que era una pequeña colonia romana y valoraban mucho la cultura grecorromana. Y aquí hay un pequeño choque. Todavía no hay una persecución oficial contra la iglesia, pero hay un choque entre la fe y el imperio. Entonces mira lo que aparece ahí. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. ¿Qué podemos observar de este pasaje? Pues que escucharon muy bien lo que Pablo enseñaba, las buenas noticias de que Jesús había resucitado de los muertos y era rey, pero también que el estilo de vida de los cristianos estaba confrontando los valores del mundo grecorromano. Podrías decir que el hecho de que la comunidad cristiana tratara a todas las personas por igual y que se mantuviera leal a Jesús como el rey que estaba por encima de cualquier otro rey, era una amenaza para la jerarquía romana en su énfasis de poder, su énfasis en el poder. Pero al final esta acusación era verdadera y falsa. ¿Por qué era verdadera la acusación? Porque los cristianos sí enseñaban que había otro rey, que era el rey por encima de todos los demás, Jesús. Pero al mismo tiempo era falsa, porque los cristianos no eran unos revoltosos, al contrario, eran buenos ciudadanos. De hecho, no pudieron más que soltarlos, porque no había más que pudieran acusarles. Los dejaron ir. Roma no sabía en este momento qué hacer con los cristianos todavía. Así que el único crimen es que eran cristianos. Ese era el único crimen. Tenemos un ejemplo más adelante en el siglo II en algo que se conoce como la política de Trajano, un emperador romano, en el que Plinio el joven era un gobernador romano, gobernaba Bitinia, y le empezaron a llevar a cristianos acusados a la corte. Y no sabía qué hacer con ellos. Nunca había estado en un caso contra un cristiano, no sabía cómo proceder. Así que le escribió al emperador para saber qué hacer con ellos. No sabía qué hacer con ellos. Y lo único que sabemos de su carta es que Plinio dice, bueno, este es el procedimiento que he tenido. Él dice que tomaba a los cristianos y les preguntaba, ¿quieres negar a Jesús? Y si ellos decían sí, los dejaba ir. Si insistían, los amenazaba con la pena capital, que es la muerte. Y si insistían, decía, los mandaba a castigar. Pero ¿cuál era la razón? Dice, no encontré ningún crimen, pero sin duda su terquedad y su superstición debía ser castigada. A los que negaban a Cristo decía que los soltaba. Dice, una cosa que un verdadero cristiano en realidad se dice nunca puede hacer. También dice que tomó a 2 mujeres que llamaban diaconisas, 2 servidoras, y también las torturó. Y lo único que encontró es que se reunían temprano, dice él, para cantarle a Cristo como un Dios. Y que hacían juramentos de obedecer a Dios. Y luego tomaban alimentos inofensivos, es lo que él escribe. Una vez más, ¿cuál es el crimen? Que eran cristianos, pero no había más cómo proceder. Lo que le dijo Trajano, lo que le respondió es, mira, no uses los recursos del imperio para perseguirles, pero si los acusan, mételos a la cárcel. Por eso le llaman esta política de culpables e inocentes a la vez. Así que este era el cargo, simplemente ser cristianos. Bueno, mira cómo una de las epístolas más respetadas el día de hoy, una carta que se escribe en el segundo siglo, es anónima, se escribe a una persona llamada Diogneto, que está preguntando precisamente por qué los cristianos han crecido tanto y están por todo el imperio. Y lo que le responde en esta carta es,
este discípulo anónimo es que ha sido su estilo de vida, ha sido su mensaje. Entonces, en la siguiente diapositiva aparece un fragmento de esta carta. Observemos lo que dice. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se les condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ellos les sirven de gloria. Sufren de detrimento en su fama, ellos atestiguan su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera vida. ¿Notaste este contraste? Sin fuerza, sin violencia, pero al mismo tiempo firmes en lo que los hacía distintos, aferrados al mensaje del Evangelio. Y eso los hizo un contraste, una contracultura. Así que los cristianos eran esta contracultura. Eran una revolución, pero como nunca había visto el mundo. ¿Qué hizo que fueran tan diferentes los cristianos? ¿En qué eran tan diferentes? Pues vamos a explorar 3 cosas importantes que tienen que ver con la nueva humanidad. Los cristianos, al ser una nueva humanidad redimida, habían recibido una nueva identidad. El mundo antiguo y hasta el día de hoy, la iglesia es única en este sentido. En el mundo antiguo, verás, la fe cristiana era tan extraña, tan ridículamente extraña. Carecía de todas las cosas que conformaban lo que típicamente llamaríamos una religión, aunque el concepto de religión moderno es muy diferente al concepto que tenían de religión en la época romana. Para nosotros la religión es una cosa como, digamos, la música, algo que puedes distinguir. En la época romana la religión es algo que estaba en la fibra misma de la sociedad. Bueno, el día de hoy también, aunque no queramos reconocerlo, en realidad detrás de todo hay religión, aunque no se le llame así. Pero bueno, ese es para otra conferencia y otro tema. Pero carecían de las cosas que típicamente harían esencial una religión antigua. Por ejemplo, no tenían un altar, no tenían una imagen de culto, no había un sacerdocio, no había sacrificios, no tenían un santuario. En el mundo antiguo la religión era una cuestión de reverencia, honor, pero sobre todo de poder y manipulación. Lo que hay detrás de la idolatría, que no es un término que surge de estas culturas, sino evidentemente de la fe judeocristiana, la idea de que esos dioses son ídolos. Detrás del concepto de ídolo, lo que significa ídolo es vacío, vano. La palabra griega eidolon no lleva esta idea, pero es el trasfondo cristiano de eidolon, algo vacío, algo que es vano. Por eso la idolatría es algo sin sentido, es honrar a lo que no tiene ninguna honra. Eso es lo que hay detrás de la crítica que hace la Biblia a la idolatría. Pero en el mundo antiguo todo se trata de manipulación de poder, ya sea de complacer a este Dios para obtener el favor que necesito o para evitar un problema con este Dios. Pero no hay una relación entre los dioses y las personas. De hecho, regularmente los dioses son malos ejemplos a seguir, o son brutales o violentos o caprichosos. Así que, me toca viajar a Roma, necesito viajar por mar. Bueno, ¿cuál es el dios al que hay que ofrecerle algo para un buen viaje? ¿Es el Neptuno de los romanos? Vamos a ofrecer, ¿qué pide Neptuno?
Estoy manipulando, obteniendo el favor. Los romanos, para el tiempo de Jesús, para el tiempo de Pablo, tenían los dioses de casa. Cada hogar tenía sus propios dioses pequeños a los que adoraban. Estaban los dioses étnicos, es decir, los que estaban relacionados con la etnia de las personas. Si alguien era egipcio, pues había sus viejas tradiciones egipcias. Si alguien era romano o si alguien era persa, tenían sus dioses. Claro, los dioses no son celosos, así que puedes honrar al Dios que mientras estés honrando a los dioses, y sobre todo mientras reconozcas a Roma y el poder de Roma, todo está bien. Y aunado a eso, había unas religiones voluntarias llamadas religiones de misterio, porque sabemos muy poco de ellas. Bueno, pero no por eso se llaman de misterio, aunque son medio misteriosas, sino porque había un cierto ritual extraño para entrar a estas religiones. Pero aún esas religiones de misterio eran no eran una religión distinta, sino estaban contenidas dentro de todo el sincretismo religioso del imperio. Eran más como logias, si lo quieres ver así. Entonces, por ejemplo, la adoración al dios Mitra es la adoración que habían adoptado los soldados romanos. O el culto a Isis también. Ciertas personas adoraban en este culto, pero también podían adorar en otros cultos. E incluso el judaísmo. En el judaísmo, si tú eras un prosélito, tenías que abandonar a los dioses, pero también tus raíces, para adoptar una nueva identidad étnica, hacerte judío. Pero la fe cristiana era tan diferente. Entrabas a una iglesia y había romanos y judíos y persas y de otras nacionalidades, y seguían teniendo su nacionalidad, pero al mismo tiempo todos estaban unidos bajo Cristo, y había mujeres y niños y esclavos y amos, y todos conviviendo juntos, sin que eso fuera un estorbo, una división, una separación o una jerarquía. Los cristianos no dejaban a un lado su identidad étnica, pero adoraban a un solo Dios y su Hijo. Y no solo esto, sino que afirmaban que este Dios era el único Dios verdadero y el creador de todas las cosas. No es un Dios más dentro del panteón de los dioses. Y su Hijo no es un semidios. Es el Dios creador de los cielos y la tierra, el único Dios verdadero. Y no solo esto, la noción de que había un Dios verdadero, trascendente, que aparte ama al mundo, ama a la humanidad. Para nosotros puede ser una noción tan conocida, pero en el mundo antiguo eso sonaba tan ridículo. El énfasis del amor de Dios, de hecho, también hacía de los cristianos algo distinto, porque ¿qué era la fe? No una serie de rituales para entrar a la fe cristiana. La fe en realidad era una respuesta de amor al hecho de que Dios había revelado su amor en Cristo. Toda la vida cristiana consistía en una respuesta de amor y de obediencia a lo que Dios había hecho en Jesucristo. Así que Pablo describe de hecho su misión a la iglesia de esta forma. ¿Sí? ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva? Pablo escribe en Romanos, dice así: por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles, esto es, a todos los no judíos, ¿okay? Todos los demás, las demás naciones. ¿Qué tiene que anunciar a las demás naciones? Lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Y le dice a los romanos: ustedes están incluidos entre los gentiles que ahora pertenecen a Jesús, llamados a todas las naciones que vengan bajo el reinado de Cristo y pertenezcan a Él.
En Gálatas también, capítulo 3, en la siguiente diapositiva, vamos a ver también la descripción de esta nueva identidad que los cristianos tenían. Dice, todos ustedes son hijos de Dios, no por un ritual, sino ¿por qué? Por medio simplemente de la fe en Jesucristo. Y la fe entonces, dice, porque ustedes fueron bautizados en Cristo. El ritual del bautismo era solo un símbolo de la realidad que había sucedido. Habían sido bautizados cuando creyeron y ahora en realidad estaban revestidos de Cristo. Dice, mira esto, este es el concepto de la nueva humanidad. Todos son uno en Jesucristo, no importa si son judíos o no, esclavos o libres, hombres o mujeres. Esto era completamente revolucionario. Nunca habían visto una reunión cristiana en Roma que pudiera unir a todas las personas de todas estas distintas trasfondos y que no hubiera jerarquías y que todos fueran uno, unidos por la fe en Jesús. Era único y debería serlo el día de hoy también. Una comunidad de contraste. De hecho, mira lo que Larry Hurtado menciona de esto precisamente en la siguiente diapositiva. Ok, perdónenme, no, era una sorpresa. Le quitamos tantito. Ok. Debía anotar aquí. Pensé que era más al ratito en mi bosquejo, pero no era aquí esta cosa. Ok, ahí va. Hagan de cuenta que ustedes no vieron nada. En una conferencia que escuché, un erudito del Nuevo Testamento puso una exhibición en diapositiva, exhibió una serie de fotografías que tomó en una iglesia que tienes que conocer alguna vez, la iglesia de la Asunción en Nazaret, está en Nazaret. Y en esta iglesia le pidieron a varios artistas que hicieran la imagen, la famosa imagen que se conoce como la Madonna, y cada uno hiciera una pintura de acuerdo a su cultura de esta imagen. Si tú vas a esta iglesia, está exhibido por toda la iglesia todas estas murales, ¿ok? Entonces vamos a ver solamente algunos de estos murales, ¿vale? Ahora sí. Aquí tenemos algunos. Es Singapur, el que está del lado izquierdo. Tenemos también Tailandia está del lado izquierdo. Del lado derecho al otro extremo está Singapur. Qué diferentes, ¿verdad? Qué concepciones tan diferentes. Grecia está en medio. La que sigue, por favor. Entonces también Italia está del lado izquierdo. En medio está Filipinas. Y también del lado derecho está, si mal no recuerdo, es China. La que sigue, por favor. Y tenemos también a Corea del lado izquierdo. En medio está Etiopía. Y del lado derecho está Japón. Imagínate entrar a esta iglesia donde hay gente de todo el mundo. No sabes su idioma, ni ellos el tuyo. Pero sin embargo todos están representados ahí. Y te das cuenta entonces, me gustó esto que dijo Tim Mackie. La fe cristiana no es una religión occidental. La fe cristiana es la buena noticia de que Dios ha venido a rescatar al mundo. Fe para todas las naciones. Eso es único, ¿me explico? El mensaje de Pablo, la buena noticia es que Jesús, el Mesías, es el Rey del mundo, ha resucitado, y para ser parte de su familia no necesitas, no se trata de identidad étnica, no se trata de obedecer rituales. La única base para ser parte de su familia es confiar en lo que Él ha hecho. Y eso era único, y es único. Y es lo que debería estar impregnado en nuestros corazones. Esa es la nueva humanidad redimida.
Larry Hurtado comenta precisamente esto en su libro. Va a aparecer ahora en la diapositiva este comentario, y dice Larry Hurtado: aparentemente, ¿sí? ¿Está por ahí? Creo que sí. Ahí está. Aparentemente, por lo tanto, lo que Pablo quiso decir con mayor precisión fue que estas diversas categorías étnicas, sociales y biológicas ya no funcionarían de manera negativa como indicadores de estatus, por ejemplo, o como base para la discriminación envidiosa entre los miembros de las iglesias que él estableció. Es decir, si eras judío o griego o esclavo o libre u hombre o mujer, todo esto sería secundario a tu primera identidad, Cristo. Este era el mensaje, que Dios ha formado una familia unificada de personas redimidas de todo el mundo, una nueva humanidad redimida por su gracia. Los cristianos simplemente tendrían que responder al amor de Dios aplicando el mensaje del Evangelio a su forma de vida y a la comunidad. Entonces, los creyentes como nueva humanidad, si ya no es tu identidad étnica, no son rituales, ninguna de estas cosas te distinguen en el mundo. ¿Qué distinguía a los cristianos en todo el mundo? Vamos a ver, vimos la identidad en Cristo. Vamos a ver las otras dos, que es el hecho de que los cristianos eran una comunidad comprometida con la santidad de la vida, y los cristianos también eran una comunidad de contracultura sexual. Estas dos cosas, de entre otras, fueron una bomba que la gente, a pesar de que los cristianos eran perseguidos, la gente seguía llegando a la fe. Seguía siendo una cultura de contraste. Ok. Entonces, vamos a ver nuevamente a la epístola de Diogneto, y mira cómo sigue describiendo lo que hacía distintos a los cristianos. Recuerda que esta carta está respondiendo a la pregunta que hace Diogneto de por qué los cristianos abundan tanto en el imperio, cómo ha crecido tanto la fe. Va a aparecer acá en la pantalla. Dice así: los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en el que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito. O sea, no fueron ni construyeron una nación cristiana, ¿okay? O una tribu cristiana. Ni llevan un género de vida distinto. O sea, hacen su vida normal. Su sistema doctrinal, perdóname. Vamos a saltarnos. Dice: viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida. Y sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Y mira esto: igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. En pocas palabras, comparten la mesa, pero no a sus esposas. Esa es la traducción literal. Una comunidad comprometida con la santidad de la vida y una comunidad de contracultura sexual. Ok, en cuanto a una comunidad comprometida con la santidad de la vida, la visión cristiana les llevó a rechazar prácticas que en la cultura romana eran completamente normales. Una práctica que se conoce como exposición infantil. ¿Qué es la exposición infantil? Bueno, en la siguiente diapositiva, Larry Hurtado tiene un comentario y aquí vamos a entender qué era esto. Dice: la práctica de descartar a los bebés
poco después del nacimiento y antes de que fueran aceptados por el padre como miembros de la familia, era una característica tan importante de la cultura romana, de la época romana, que muchas personas, por lo demás cariñosas, o sea, seres humanos como todos, que tienen su familia, sin embargo, parecen haber sentido poca reticencia al respecto. O sea, lo que está diciendo Larry Hurtado es que podríamos voltear a ver esta práctica y decir, qué horribles, qué bárbaros, qué inhumanos. Pero si tú vivieras en esa cultura, habrías visto gente normal, ¿me explico? Pero que ha normalizado esto. Como también el día de hoy hay cosas que vemos tan normal y no lo son. ¿Me explico? Entonces pensarías, esas personas deben ser psicópatas. No, tenían sus vidas normales. Pero esto era terrible que se hubiera normalizado. Bueno, los cristianos comenzaron a hacerse muy famosos porque iban a estos lugares y tomaban a los niños y los criaban como suyos. Estos niños regularmente terminaban o vendidos como esclavos, si bien les iba, y tenían un amo noble, pero la mayoría terminaban vendidos para prostitución, como el día de hoy también sucede. Los cristianos iban y los tomaban. De manera que un crítico de la fe cristiana reconoció que los cristianos amaban todo lo que ellos, los romanos, desechaban. Es decir, en admiración a los cristianos, lo decía. Y no solamente esta imagen de esta exposición infantil nos muestra cómo los cristianos fueron una contracultura en el valor que le dieron a la vida humana. No pensemos que los romanos no valoraban la vida humana, pero no tenían la base que les pudiera dar una verdadera visión que trajera dignidad a la vida humana, como lo tenía la fe cristiana, en un Dios personal, amoroso, que creó el mundo con un propósito y que creó a las personas a su imagen. Bueno, el hogar cristiano también era una contracultura. En el contexto grecorromano, el imperio romano, ¿cómo gobernaba? Gobernaba imponiéndose sobre los demás. Los romanos estaban a favor de la ciudadificación. Ellos creían que el anexarte al imperio, el conquistarte y brindarte su civilización, en realidad era un acto de salvación. Pero en realidad lo que hacían era conquistar y esclavizar. Aunque no pensemos que la esclavitud en el imperio romano era similar a la historia, por ejemplo, de esclavitud del sur de los Estados Unidos. No todos los amos eran crueles con sus esclavos. Y era una forma, había personas que tenían un alto rango en el ejército y eran esclavos. Era una forma de trabajo. Pero aún así seguía siendo esclavitud y seguía siendo una forma de dominar sobre otros. Y por eso había una jerarquía muy distintiva en la cultura grecorromana, y los niños, los esclavos y las mujeres eran los menos valorados en la jerarquía. El padre de familia en el hogar cristiano, en el hogar romano, era el dueño de la familia. Tenía la vida y la muerte de sus esclavos, de sus hijos y de su esposa en sus manos. Era un gobernante absoluto en su casa. Pero entonces comienzan a haber familias cristianas regadas por todo el imperio. Son parte de esta nueva humanidad redimida. No pueden ver a la familia de la misma manera. Pablo les escribe para mostrarles cómo es el hogar cristiano, y esto era contracultura. Mira, vamos a ver cómo en Efesios voy a abrirlo acá porque denme un segundito, nada más.
Perdónenme. ¿Me podrías ayudar a poner la penúltima diapositiva, por favor? Perdón, la dejé hasta abajo, discúlpenme. La penúltima. Es un pasaje de Efesios, es una combinación, ahí está, de pasajes de Efesios en el capítulo 5 y el capítulo 6. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Les tengo que disparar muchas hamburguesas porque me han ayudado mucho el día de hoy. Un aplauso a los de audio, ¿estás de acuerdo? Muchas gracias, chicos. Ok, dice ahí, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Leíste bien? Imagínate escuchar estas palabras en una sociedad así, con una jerarquía establecida y donde el padre de familia era el dueño de su familia. Escuchar que en el hogar cristiano, cada miembro del hogar, el esclavo, el padre, la esposa y el hijo, todos se someten unos a otros. Todos muestran respeto, amor, humildad por reverencia a Cristo. Dice ahí, para las esposas, ¿qué significa esto? Sométase cada uno a su marido como al Señor. ¿Qué significa para los esposos? Para los maridos, ¿cómo se sujeta el esposo a la esposa? Para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Así que el esposo no es más dueño de su hogar, es el líder, pero es un líder responsable que dirige su hogar al sacrificar su vida por su familia. Dime si esto no era una contracultura. Y lo es el día de hoy todavía. Dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. No, los padres no son dueños de los hijos. Los hijos pertenecen al Señor en la familia cristiana. Y ustedes, padres, dirige a tu hijo, pero así, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina y instrucción que proviene del Señor. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con un profundo respeto y temor. Y sírvales con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No eres dueño de tu esclavo. No lo amenaces. Recuerda que ambos tienen un amo también en el cielo y él no tiene favoritos. Esto era completamente una contracultura, un contraste. El hogar cristiano. ¿Te diste cuenta que la esposa respeta a su marido como respeta a Jesús? El esposo imita a Jesús al servir a la esposa. Los hijos obedecen porque pertenecen al Señor y los padres son representantes de Jesús en el hogar. Los esclavos sirven a sus amos en este contexto como servirían a Cristo, y los amos tienen que recordar que ellos tienen también un amo que no tiene favoritos. ¿Sabes qué está sucediendo? El hogar cristiano estaba recreando el evangelio, recontando con su estilo de vida, con la dinámica del hogar. La familia cristiana estaba contando el evangelio, estaba encarnando la verdad cristiana. Cada uno estaba imitando a Jesús y su amor sacrificial, porque en el corazón de la fe cristiana estaba la humillación de su Dios en Cristo, quien siendo rey se humilló para redimirnos y hacernos parte de una nueva humanidad. Y eso era una cultura de contraste. Por eso es tan triste que el día de hoy dentro de la iglesia cristiana muchos chicos están rechazando el matrimonio desde la perspectiva cristiana, diciendo que es opresivo, una imposición. ¿Sabes? Esto era liberador y revolucionario. Nadie había visto jamás esto. Y el día de hoy se tilda de algo opresivo, cuando en realidad, por esa razón, mujeres, niños y obreros.
Recibían la fe porque les daba dignidad, porque les daba igualdad. Y por último, era una cultura una contracultura sexual. Ahora sí podríamos poner la de Corintios que habías puesto antes. Muchas gracias, mi querido. Es 1 Corintios 6, 12 al 18. Es un pasaje en el que Pablo está respondiendo a esta iglesia, a preguntas de esta iglesia. Y en el capítulo 5, 6 y 7 está tratando con el tema de la integridad sexual. Entonces, es interesante esta sección porque Pablo cita algunos dichos populares entre los corintios, dichos populares dentro de la cultura grecorromana, y Pablo ofrece la visión cristiana de la sexualidad, que no es, como a veces se cree, una imposición, sino de hecho es una carta de libertad. Mira, tal vez sea cierto lo que dicen. Aquí Pablo está citando a la cultura. Soy libre de hacer lo que quiera. Y Pablo responde, sí, estoy de acuerdo, pero no todo te conviene. Aun si pudiera hacer lo que quiera, no debo permitir que nada me domine. También ustedes dicen, está citando un dicho de entre ellos, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Es más, Dios destruirá las dos cosas. Y Pablo responde, estoy de acuerdo, pero no en cuanto al cuerpo. El cuerpo no es para el pecado sexual. Es una palabra que es porneia, ahora le explicamos en un ratito. El cuerpo no es para el pecado sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Es decir, sí, a Dios sí le importa lo que haces con tu cuerpo. No puedes tratar a la sexualidad como si fuera un apetito, como si fuera hambre solamente. Dice, porque Dios resucitará nuestro cuerpo con el mismo poder que resucitó al Señor. Recuerden que su cuerpo forma parte de Cristo. ¿Está bien tomar lo que es parte de Cristo y hacerlo parte de una prostituta? Claro que no. ¿O es que no saben que lo que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Porque la Escritura dice, los dos serán uno solo. El que se une con el Señor se vuelve un solo espíritu con Él. Así que huyan de los pecados sexuales. Ok, algunas cosas que requieren aclaración aquí. La Biblia enseña, y Pablo está citando del Antiguo Testamento, de Génesis, la Biblia enseña que el cuerpo es parte de la buena creación de Dios. Y que de hecho el cuerpo es tan importante para Dios que lo va a redimir y lo va a resucitar. La salvación en el contexto cristiano no es un escape del cuerpo. Pero los corintios y su cultura insistían en que el cuerpo era insignificante. No importa lo que hagas con tu cuerpo porque Dios se va a deshacer del cuerpo. Entonces aquí es donde interviene Pablo para decirles no. Las relaciones sexuales son importantes porque tu cuerpo es importante. Verás, vamos a poner la siguiente diapositiva. Algo muy interesante de notar de lo que implicaban las relaciones sexuales en la cultura grecorromana. Dice, esto es Larry Hurtado nuevamente en su libro de Destructor de los Dioses. La cultura romana insistía en que las mujeres casadas de estatus social se abstuvieran de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero se esperaba que los hombres, incluso los de estatus, los casados, tuvieran relaciones sexuales con personas de menor estatus, esclavos, prostitutas y niños. No solo esto estaba permitido, sino se consideraba inevitable. Y esto se debió en parte a que el sexo en esta cultura se consideró como una expresión del estatus social de uno. El sexo fue visto principalmente como un mero apetito físico que era irresistible. Ahora esto es muy interesante, porque había un doble estándar, ¿te diste cuenta? Una mujer casada, no puedes, tienes que ser íntegra en este aspecto sexual. Y sí, había una regla de que no podías tener relaciones con otra mujer que no fuera es decir, con una mujer casada.
pero sí estaba bien visto que tuviera relaciones con las mujeres que estaban en los templos paganos, que servían a la prostitución cúltica, e incluso con niños. Esto era normalizado. Yo sé que nos puede espantar, pero el día de hoy también hay muchas cosas de la porneia, de este concepto de sexualidad ilícita, que son normales en nuestra cultura. Entonces, Demóstenes, un orador que es muchas veces citado en este aspecto, mira lo que decía Demóstenes. Decía: nosotros los hombres tenemos concubinas y cortesanas por placer, esclavas para nuestro cuidado diario, que es un eufemismo de este tema sexual, y esposas para darnos hijos legítimos y para ser guardianas de nuestra casa. Entonces, ¿te imaginas escuchar en las iglesias a los cristianos que ahora tenían una nueva identidad? No existe sexo casual. No puedes tener sexo ilícito, algo que vaya fuera de lo que Dios ha creado para el cuerpo y para la creación. Entonces, Pablo no está negando la identidad sexual que Dios ha dotado a cada ser humano, pero está aclarando que hay una razón de por qué existe esta identidad sexual. Y que lo que hacemos con nuestro cuerpo no solo nos afecta a nosotros, sino afecta a los demás. Verás, muchas veces se dice que los cristianos tienen una idea de sexualidad que es represiva, que es indigna, que te hacen sentir vergüenza. Y puede que haya personas que hacen eso, pero eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. La Biblia tiene el concepto del cuerpo más alto que te puedas imaginar. En la Biblia, la unión matrimonial se encuentra dentro de una relación de hombre y mujer, de lealtad y pertenencia. Es decir, la unión sexual es parte de un pacto de responsabilidad, devoción, compromiso. Se pertenecen mutuamente. Es este tipo de amor y devoción, lealtad, que se volvió una contracultura en el tema de la sexualidad. En la Biblia el sexo es una de las uniones más bellas. Es la entrega de tu cuerpo en una expresión de lealtad, amor, compromiso y responsabilidad. Y por eso había corintios que ahora eran cristianos, pero de pronto iban al templo pagano porque decían: pues es normal, tengo apetito, tengo hambre, voy por tacos a la esquina y voy al templo a satisfacer mi necesidad. Y Pablo dice: estás no solamente siendo desleal al Señor, estás entregando tu cuerpo para un uso injusto que corrompe al mundo y lo deshumaniza. Me gusta lo que Timothy Keller expresa en la siguiente diapositiva. Timothy Keller dice esto: el cristianismo, dice, vio el sexo no solo como un apetito, esta es la contracultura, no solo como un apetito, sino una forma de entregarse por completo al otro, y al hacerlo, imitar y conectarse con el Dios que se entregó en Cristo. También fue más igualitaria, tratando a todas las personas por igual y rechazando este doble estándar de género y estatus social. Finalmente, el cristianismo vio el autocontrol sexual como un ejercicio de la libertad humana, un testimonio de que no somos meros peones de nuestros deseos o destino. ¿Te diste cuenta de lo que está diciendo? La concepción sexual de la fe cristiana dignificaba a la mujer y la ponía en igualdad con el hombre. Y una vez más quiero afirmar esto. El día de hoy, tristemente, muchos en la iglesia están rechazando esta visión de integridad sexual como algo opresivo y deshumanizante, cuando es todo lo contrario. Era una revolución en el mundo antiguo. El libro de Larry Hurtado se llama Destructor de los Dioses, porque la fe cristiana de hecho desmenuzó al Imperio Romano, pero por dentro.
gente encontraba valor y dignidad y esperanza. Ahora, como cristianos, creo que tenemos que ser respetuosos, amorosos con las demás personas. Es cierto que muchas veces los cristianos estamos tratando de ser una contracultura, pero a través de la violencia, a través de denigrar a las personas, a través de señalarlas y juzgarlas. No es nuestra labor. En aras de mantener la verdad cristiana, a veces nos hemos convertido más en policías que en testimonios. Más bien necesitamos encarnar esta verdad, abrazar esta verdad. Por eso no hay cosa más opuesta a la verdad cristiana que ir y acostarte con alguien que no es tu esposa o tu esposo y llamarle amor. Es una contradicción completamente a esta revolución verdadera de brindar protección, amor, lealtad. Pero es algo que nosotros tenemos que mostrar. Esto es contracultura y apologética. En lugar de señalar a otros, queremos más bien que otros se sientan atraídos hacia la dignidad que trae este concepto. Quisiera terminar el día de hoy en la última diapositiva hay un extracto de un libro muy bonito que se llama Apologética Sencilla. Y James Shire dice esto: este es el reto amoroso que tenemos nosotros el día de hoy. La apologética cristiana yace ante un mundo observador, y cuando existe una personificación atractiva de la fe cristiana, para cualquiera con el deseo de observar, tendrá un testimonio intelectual y emocionalmente creíble de la verdad. La iglesia primitiva no encajaba con la cultura alrededor, pero tuvo un efecto tan profundo en ella. ¿Por qué? Porque supieron hacer esta revolución de amor, mantener lo que los hacía distintos y al mismo tiempo ser los mejores ciudadanos que podían ser. Así encarnaron la verdad cristiana, porque su primera identidad es que ahora son parte de una nueva humanidad redimida. Oramos. Señor, gracias por este primer tema en el que podemos meditar en lo que tú has hecho para hacernos parte de una nueva familia, rescatada, redimida. Y ayúdanos, Señor, a que esto se convierta en ese imán que otros puedan sentirse atraídos a lo que puede traerles dignidad, libertad, amor, unidad. Señor, ayúdanos a hacer una personificación atractiva de tu verdad. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu plan es rescatar al mundo, Señor, y lo quieres hacer a través de nosotros. Ayúdanos a aprender a amar a la gente, a ver a la gente como tú las ves, Señor, con amor, con el deseo que te conozcan, que puedas revelarte la vida de otros a través de tu iglesia. Te damos gracias.